Muy buenas noches, como siempre, y ahora en este año con nuevo entusiasmo, renovados, totalmente también comprometidos hacia, hacia tener un avance en nuestro propósito, a poder poner en práctica las palabras de Dios y traer a nuestra vida la palabra de Dios de tal forma que ella nos nutra, nos fortalezca, nos lleve a capacitarnos, a fortalecernos en todos los sentidos para enfrentar un tiempo por demás interesante, por ponerlo algún término, algún calificativo. Bienvenidos a este espacio de voces, bienvenido a este espacio donde juntos estamos aprendiendo del mejor, donde estamos siguiendo al mejor, donde estamos delante de aquel que es admirable, aquel es algo que es importantísimo, el que usted y yo tengamos o podamos seguir a alguien que sea digno de admiración. Y en ese sentido, Él es admirable. Nuestro Maestro Jesús, el Señor, el Cristo, es admirable. Y una persona, un ser de esa naturaleza, siempre nos sorprenderá con maravillas, con portentos, con retos, con palabras de sabiduría que traerán a nuestra vida puntos de reflexión, de consideración que debemos obedecer, porque definitivamente Él espera que nosotros seamos útiles y podamos cumplir nuestro propósito. Así es que qué bueno que está usted por aquí. No olvide por ahí, por favor, darle compartir. Seguramente alguien nos pueda escuchar, alguien de su gente cercana, de su círculo cercano, esperando que esta palabra pues pueda y este tiempo sea una forma especial de exponernos a la palabra y que la palabra, insisto, nos nutra, nos fortalezca, nos rete, nos dé sobre todo vida. La intención es que tengamos por ahí un espacio de quizás 10, 12 sesiones, y luego tengamos una interrupción breve para luego volver un poquito después ahí con otras sesiones con temas muy particulares, con temas específicos que espero que sean de utilidad para ustedes. El día de hoy quisiera, esto por algunos comentarios y por algunas frases, algunas inquietudes de gente a la cual he estado expuesta en diferentes niveles. Y el punto es, bueno, ¿de dónde sale voces? ¿Por qué voces? Bueno, me gusta realmente, hace muchos años que el pasaje que voy a compartir, que para algunos ya es bastante conocido, para algunos otros no, y por ello me atrevo a compartirlo, a establecerlo nuevamente como un fundamento. Hace muchos años a mí me impactó este pasaje en una forma particular en mi vida, de una manera muy puntual y, vamos, me dio un panorama muy claro en cuanto a lo que definitivamente es la esencia del Evangelio del Reino. Definitivamente la palabra del Señor, el evangelio del reino tiene que ser predicado hasta lo último de la tierra, no solamente el evangelio, sino el evangelio del reino. Y el evangelio del reino, para mí, tiene este título que el día de hoy le he puesto, Cuatro Voces. Está fundamentado no en ideas, no son simplemente expresiones ahí que un pajarito por ahí me habló o alguna cosa por ahí, sino que realmente a mí la palabra de Dios me ha impactado de muchas maneras, ha impactado mi vida, y creo que no hay nada que inventar. Simplemente hay cosas que tenemos que entender y darles el valor e incorporar a nuestra vida para que nuestra vida tenga una dimensión conforme a lo que Dios ha creído, conforme a lo que Dios quiere. La palabra escrita, la palabra que fue liberada, la palabra de Dios, el verbo de Dios encarnado, la palabra encarnada, definitivamente trae un mensaje que todo ser humano debería estar expuesto a ello, y cuando nos exponemos a ello, ciertamente habrá un cambio, una idea diferente, un sueño, ¿por qué no? Un ideal, un deseo, un propósito, algo que nos invite a vivir una vida con intensidad. Para esto, el pasaje que para mí ha sido sumamente clave es Isaías 40. Isaías 40. Un mensaje que, insisto, para mí ha sido trascendente. Es algo que me ha ayudado a entender muchas cosas.
¿Por qué? Porque el pasaje está lleno de cosas interesantes. Isaías 41, para ser más preciso, inicia con una expresión que es muy interesante. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice tu Dios, dice vuestro Dios. Consolaos, consolaos. Es esa expresión, es esas palabras que también Jesús en una manera muy particular las utilizaba. De hecho, en toda su enseñanza, constantemente o muy frecuentemente utilizaba el término, los términos desierto o digo. De espacio cierto, de certeza, con convicción, de verdad. En este aspecto es para enfatizar precisamente una verdad, para hacer ver que es algo importante. Y bueno, es el mensaje ya en Jesús, un mensaje que definitivamente lleva esa certidumbre, esa etiqueta de veracidad, de verdad. Y pues Jesús dice, llama la atención y, bueno, trae a reflexión o trae a confrontación los pensamientos de él, las enseñanzas, y lo enfatiza como para romper nuestros pensamientos arcaicos, religiosos, para invitarnos a considerar algo diferente. Y en ese sentido, pues trae verdades que son sumamente importantes y trascendentes, insisto, para la vida. Pero aquí no solamente está hablando de una expresión de certidumbre, sino en este caso este es un mensaje que para mí en principio la primera voz es una voz de restauración, es una voz de esperanza, es una voz que nos invita a cercanía y es Dios quien está hablando en este caso a través del profeta Isaías y habla a alguien que es especial para él, su pueblo. Y lo dice tu Dios, lo dice aquel que es el Dios que está atento a tu vida, aquel Dios que desea que tu vida tenga, insisto, una oportunidad diferente de vida. Y habla de algo que la humanidad necesitaba, consuelo. Eso es traer paz, eso es traer esperanza, eso es traer restauración, eso es traer una palabra que va a producir algo que va, como esta palabra en particular lo expresa en el versículo 2, es una palabra directa al corazón. Quiero que te quede esto bien claro, bien claro. Esta palabra de Dios, en principio, esta primera voz es una palabra que va directo a tu corazón. Que cuando usted y yo, un corazón que ha sido pues definitivamente afectado por la vida, por decisiones, por errores, un corazón que nos hace muchas veces sufrir, un corazón pues, que ha pasado por problemáticas, un corazón que fue dañado, insisto, un corazón que perdió muchas cosas y de repente viene en medio de prácticamente la nada, aunque Dios había hablado y ha hablado muchas veces a través de los profetas en otros tiempos. En otros espacios siempre Dios lo intentó, habló a las generaciones, hace referencia a los padres en el tiempo antiguo, pero esta palabra llega para traer algo diferente en un tiempo diferente y crear una esperanza. Por eso esta primera palabra, esta primera voz, es sumamente importante que todo ello va al corazón. Y la intención de Dios es restaurar el corazón y traer consuelo, traer vida, traer esperanza. Y lo dice directamente. Este es un mensaje al corazón de Jerusalén, a su ciudad santa, a su pueblo, a sus mujeres, a sus niños, a sus jóvenes. Es algo que es directo de Dios al corazón y lo que Dios quiere es traer unas buenas nuevas, es un evangelio del reino, de que hay esperanza, insisto, de que hay propósito, de que hay destino, de que hay cosas que se pueden. Y esta palabra va con esa intención, traer consuelo al corazón, traer todo aquello que nuestro corazón tanto ha anhelado y que bueno, pues insisto, a través de la vida quizás perdimos en algunos casos muchas cosas que han dañado nuestro corazón. Entonces Dios sabe
que el corazón del ser humano tiene que ser restaurado y entonces hay una palabra que viene a traer esa confirmación plena. Consuélate, consuélate, traigo consuelo a ti y te lo vuelvo a decir, traigo consuelo, quiero hablarte al corazón. Y eso es maravilloso, que el Dios eterno, que el Dios todopoderoso, que el Dios que creó los cielos y la tierra, el mundo, los que en él habitan, el que es simplemente el supremo rey, hable a nuestro corazón, quizás como un poco con sorpresa para usted y para mí, como el salmista lo expresaba, diciendo, ¿qué es el hombre para que le visites? ¿Qué es el hombre? O sea, ¿qué somos nosotros en la grandeza del universo? ¿Qué somos nosotros? Pero lo hiciste poco menor que los ángeles, al ser humano. Lo coronaste de gloria y de hermosura. Y bueno, ese hombre, hombres y mujeres, pues obviamente por muchas razones, por muchas cuestiones personales, por situaciones de, vamos a decir, hasta tradicionalmente, por usar una expresión, hemos no vivido con intensidad la vida y pues Dios trae definitivamente, hablando a nuestro corazón, una esperanza firme y quiere que tú tengas la certeza de que eres importante para Él, de que su palabra quiere llegar a tu corazón y lo hace enfatizando esta expresión doble de consuélate, consuélate. Es como decir, de cierto te digo, consuélate, de cierto te digo, recibe consuelo, recibe mi paz, recibe restauración, recibe todo aquello. Y bueno, este mensaje precisamente sigue la palabra diciendo en el versículo 2, dice, díganle a voces, díganle a voces, díganle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado y que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Fíjese esta expresión, doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Ese es el doble, viene ese consuelo, consuelo, viene eso de cierto te digo, esa expresión de repetición, insisto, para enfatizar, para marcar vamos a decir casi para ponerle con intensidad ahí, ¿verdad? Con highlights, que hay algo que es importante. Y dice, díganselo a diferentes voces. Y eso es algo que usted y yo no solamente tenemos que recibir consuelo, sino tenemos que decirle a la gente que en Él hay consuelo, que en Él hay restauración, que en Él hay vida, que en Él hay perdón. Y eso es lo que está diciendo. Dile a mi pueblo que ciertamente su tiempo ya fue cumplido, que aquí hay una acción del cielo a favor de ellos y que es importante que entiendan este maravilloso mensaje de que su pecado es perdonado. Esto hablando de la obra redentora que iba a ser a través de Jesús cuando pues definitivamente Él presentara una ofrenda por todos nuestros pecados. Una sola ofrenda nos hace perfectos, una ofrenda que fue presentada en el cielo mismo, una ofrenda que el Padre aceptó, una ofrenda que fue presentada con todas las de la ley, déjeme usar esa expresión, o sea, cumplió todos los requisitos para que nuestro pecado fuera perdonado. Y Dios quiere que esto se diga a la gente por múltiples voces. Por lo tanto, yo recibo esta voz y luego yo mismo me constituyo en una voz, decirle a la gente, Dios está cercano, Dios desea tener comunión contigo, Dios desea restaurar su propósito en ti, Dios desea establecer una relación contigo, Dios desea que tú tengas consuelo, que tú tengas esperanza, que tú tengas perdón, que seas libre del pecado. Y bueno, aquí habla un poquito adelante, dice, enfatizando esta porción, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Doble. Algunas ocasiones no entendemos por qué pareciera que algunos de nuestros errores o algunas cosas en nuestra vida se prolongaron tanto. Bueno, aquí hay una respuesta. Quizás lo que voy a poner simplemente por ponerle algún número, vamos a decir que mi pecado a lo mejor implicaba un castigo de 3 años. Vamos a ser más cortos y más misericordiosos, de 3 días.
y implicaba que pues esa falla, ese error, esa desobediencia, ese saber hacer lo bueno y no hacerlo, implicaba pues de parte de Dios, pues como dice aquí, una corrección, implicaba pues vamos a decir un castigo. Y en lugar de que ese mi pecado solamente recibiera una corrección de 3 días, fue el doble. Dice, dile que recibió el doble de la mano del Señor por todos sus pecados. O sea que en lugar de solamente tener, vamos a decir, 3 días de castigo, se me otorgaron 6. O sea, 3 y 3, doble. Y uno dice, bueno, pero ¿de qué se trata este asunto? Bueno, pues Dios sabe que hay cosas que están en nuestro corazón que tienen que ser tratadas, que tiene que dársele la dimensión adecuada. Y bueno, pues en ese sentido, ese doble ha recibido de la mano del Señor. Lo dice de una manera muy puntual por sus pecados. Pero entendamos que nuestro pecado ha sido perdonado. Aquí lo que sucede es que de repente nosotros quisiéramos que los tiempos fueran pues muy rápido, que quizás, bueno, reconocemos que hemos hecho algo incorrecto y decimos, bueno, pues ya pagué o ya se pagó por mi pecado. Y dice, sí, pero mira, aquí hay un proceso todavía que demandó el que no solamente pagaras un poquito, sino que pagaras el doble. Uno diría, bueno, pues ¿de qué se trata? Si por si estoy batallando y no sé, son cosas que por alguna razón Dios las maneja, que sabe cómo está nuestro corazón, que sabe cómo está nuestra mente, que sabe los problemas de nuestra carne, que sabe todo absolutamente acerca de nuestra vida y pues bueno, sabe por qué hace las cosas. Pero es interesante, y aquí lo dice el libro de Jeremías de esta manera. Jeremías 17:18. Dice, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con cadáveres de sus ídolos y de sus abominaciones llenaron mi heredad. O sea, insisto, hay cosas que uno dice, bueno, es que, pues sí pequé poquito, bueno, pero delante de Dios hay cosas que a lo mejor toman una dimensión pues mayor, y aquí habla Dios en una manera muy particular, diciendo, mis ojos están sobre sus caminos, sobre todos sus caminos, no sobre solamente algunos. Dice, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado. Ese doble que en un momento ahí expresaba Isaías 40. Jeremías 17:18 dice lo siguiente, avergüéncense los que me persiguen y no me avergüence yo. Está hablando Dios a través del profeta. Asómbrense ellos y yo no me asombre. O sea, insisto, aquí uno diría, ¿de qué se trata? No, sí, ¿cómo que el doble? Pues si nada más fue uno, hay que pagar el doble. Dice, trae sobre ellos día malo y quebrántalos con doble quebrantamiento. Ay, Señor, pues ¿de qué se trata? Si ves que apenas me estoy levantando y me estás hablando, bueno, yo quiero decirte que esta expresión, dice Dios, ha recibido ya el doble. O sea, ya se ha pagado, ya eso se ha cumplido. Y es lo que está diciendo precisamente esta primera voz. Esta primera voz habla, dice, dile que aunque no entendió muchas cosas, dile que su tiempo ya es cumplido, que ya se acabó este asunto, que sí se prolongaron cosas, que sí quería que fueran cosas ellos más rápido, pero independientemente de cosas que no entendieron o cosas que no alcanzaron a comprender, diles que simple y sencillamente el tiempo fue cumplido. Ya se terminó el asunto. El punto aquí no es pensar qué hubiera sido, sino entender que hoy ese tiempo se ha cumplido, que Dios ha hecho que, bueno, nuestra iniquidad, nuestra maldad, nuestros caminos que fueron torcidos, ¿verdad? Dios hizo cosas para que mi vida hoy, o llego a un punto donde mi vida tiene definitivamente de parte de Dios algo que va al corazón, al centro del corazón. Consuélate, consuélate. O sea,
habla al corazón de mi pueblo, dile que hay cosas que a lo mejor no entendió en su totalidad, hay cosas que simplemente las vivió, hay cosas que a lo mejor ni se dio cuenta, pero dile que ya pasó eso, que su tiempo ya fue cumplido, que sí fue el doble, pero dile que entienda, el mensaje no es en cuanto al tiempo, no es en cuanto al doble, sino el mensaje es que ciertamente su pecado es perdonado, que sí se hicieron cosas incorrectas, que sí se vivió alejado de Dios, pero eso ya está perdonado, ya hay una nueva oportunidad y esa nueva oportunidad Dios quiere que tú la entiendas, que la recibas en tu corazón, que tu corazón sea confortado, que tu corazón sea restaurado, que nuestro corazón sea consolado y que entendamos que esto es una decisión de Dios y quiere que nosotros lo estemos repitiendo a voces, que nosotros digamos, ya el Señor me perdonó, ya el Señor ha cumplido su palabra, ya el tiempo, vamos a decir, de esta cuestión de pagar alguna cosa o de simple y sencillamente Jesús lo pagó, Jesús no tardó más de lo que tenía que tardar, llega una oportunidad de restauración y mi pecado, eso es lo que es importante que yo entienda que mi pecado es perdonado. Pero bueno, permítanme seguir hablando un poquito de este doble. Y este doble es interesante porque no solamente implicaba este doble pago. Miren lo que dice en Zacarías capítulo número 9, versículo 11 y 12. Y tú también, importante, por la sangre de tu pacto, por la sangre del pacto serás salva. Hablando en un momento hacia Jerusalén, hacia el pueblo de Israel y a nosotros. Yo he sacado tus presos. O sea, el tiempo ya se cumplió. Es el tiempo de consolación, es el tiempo de consolación. Lo repito a propósito. Es el tiempo de restauración. Es el tiempo de libertad. Es el tiempo de que tú y yo entendamos esta voz que habla desde el cielo, que nos dice que nuestro pecado ha sido perdonado. Y yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Y entonces viene una expresión muy bonita en el versículo 12. Vuélvanse a la fortaleza, prisioneros de esperanza. Hoy también les anuncio que los voy a restaurar el doble. Wow. Déjeme hacer aquí una regla de tres simple o una cuestión matemática. De repente me doy cuenta, según lo que me decía la palabra, y estoy enfatizando un poquillo ahí, que, que no solamente pagué o se pagó una deuda en un solo sentido, en una sola porción, sino que de repente me doy cuenta que yo fui, como ponía ese ejemplo, en lugar de 3 días, se fueron 3 más, 6 días. Y ahora, en esta otra voz de esperanza, dice, asómense, perdóneme, dice, vuélvanse a la fortaleza, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse, prisioneros de esperanza. Gente que no ha perdido la esperanza a pesar de que habíamos cosas que no entendíamos y a pesar de que vivíamos cosas que eran difíciles de comprender, pero manteníamos una esperanza. Hoy también yo les anuncio que les voy a restaurar el doble. ¿Qué implica esto? Bueno, primero, mi pecado, en lugar de pagar 3 días, pagué 6. Pero ahora el Señor me dice que hoy les anuncio que yo los voy a restaurar el doble. ¿Qué implica? Que si fueron 6 días de X condición, ahora hay una restauración definitivamente al doble. ¿Qué implica? Que tus días de gozo, que tus días de existencia se van también al doble. Ya no son ahora 6 días que no me quedo solamente en el pensamiento de que pagué por 6 días, sino que ahora Dios me dice que son 6 días más, 12 días, que ahora voy a estar en un momento disfrutando de la esperanza, disfrutando de lo que Dios me ha dado. A lo mejor debe haber utilizado 7 para un ejemplo más preciso, que Dios me está hablando de que hay una restauración total, una restauración plena, una restauración que también está doble.
En algunas porciones de la Biblia hablaba de confusión. Bueno, doble de confusión, en algunos quebrantos, en el Apocalipsis y todo ello. Y ahora dice, bueno, ahora tendrás, sí, pero ahora el doble del doble, de gozo, de su presencia, de plenitud, de vida. El consuelo de Dios no es solamente por un espacio corto, sino ahora viene el doble como una retribución, como una oportunidad de poder entrar y volver a la fortaleza, como dice aquí la palabra que me encanta, presos de esperanza, presos que estábamos en circunstancias difíciles. Pues ahora el Señor no solamente nos da algo, sino que nos restaura el doble de lo que en un momento a lo mejor tuvimos como castigo. Y ahora entramos en una dimensión superior de vida, de esperanza, porque Él nos quiere libres precisamente y quiere que en nuestro corazón se afirme la esperanza, el consuelo, y que entendamos que esto no solamente, utilicé algunos números muy cortos, pero ahora nos habla de una vida plena, de una vida donde encontramos a un Padre que nos esperaba, un Padre que nunca dejó de hablarnos, un Padre que estuvo siempre atento, que conocía nuestros caminos, que conocía nuestros desvíos, que conocía nuestros errores, pero que Él siempre estuvo ahí dispuesto y esperando que nuestro corazón estuviera listo para recibir una primera voz del cielo. Díganle a voces, dile a voces a mi pueblo. Dile que, pero grítaselo, repíteselo en la mañana, por la tarde, por la noche. Dile que el tiempo ya ha sido cumplido, que ciertamente el buen Dios ha decidido. Dios en el cumplimiento del tiempo envió a su Hijo para que nosotros fuéramos libres, para que ciertamente nosotros que estábamos bajo la ley, que estábamos bajo las ordenanzas vamos bajo cautividad, pues ahora en Él tenemos la oportunidad, en el tiempo de Dios, en la agenda de Dios. Dios mueve sus piezas y movió al tesoro del cielo para que viniera a cumplir una palabra y que, bueno, quizás estamos hablando aquí de la vida abundante. Si sufrimos el doble, ahora tenemos una restauración al doble del doble, con una vida plena, con una vida eterna, con una vida en todos los aspectos completa, porque Jesús así lo hace. Entonces, esta primera voz de esta noche implica, dile a voces, y lo repito muchas ocasiones porque me gusta hacerlo de esa manera, hasta que te penetre en el corazón, porque Dios quiere hablar a tu corazón, porque Dios quiere hablar a mi corazón. Quiere traer un consuelo pleno, un consuelo total, una restauración total en nuestra vida y que entendamos que Dios nos habla de un cumplimiento de tiempo y abre una nueva dispensación para un nuevo tiempo donde podemos estar ahora con nuestros pecados perdonados. Gracias a la obra redentora de Jesús. Gracias a que el Padre envió a Jesús, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que nos redimiese de la ley, para que nos redimiese, para que nos comprase y traer una paz que sobrepasa todo el entendimiento. Y esa palabra cuando llega a nuestro corazón trae consuelo, trae esperanza, trae también comprensión de algunas cosas que a lo mejor no entendemos acerca de la vida. Pero vayamos a lo que realmente Dios quería. Y Dios quiere que tú y yo escuchemos un mensaje de esperanza. Consuelo, consuelo tu corazón. Dios te dice, habla a tu corazón. Te dice que tu tiempo es cumplido. Que ciertamente tu pecado ha sido perdonado. Que independientemente de la magnitud, el pecado ha sido perdonado. El pecado fue pagado porque Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Para ti y para mí es una voz de esperanza. Esta primera voz habla de que nuestros pecados perdonados, libertad al momento de que conocemos a Jesús. Y si conocemos al Hijo del Hombre, si el Hijo del Hombre nos libertare, nos habla de una verdadera libertad. El precio fue pagado, la sangre fue acepta y tú y yo tenemos ahora un consuelo pleno, total, cierto, veraz, verdadero y que debe estar firme en nuestro corazón.